que ustedes deben tener en cuenta de manera práctica, ¿sí? En el uso, primero, en una primera parte, en lo que es el uso de la balanza analítica. Ustedes saben que la balanza analítica, ¿no?, a diferencia de la granataria, que da valores con 4 decimales, tiene un mayor grado de precisión, de exactitud. Entonces, por ello es que se utiliza en laboratorios de química analítica porque nos da valores mucho más exactos, ¿no? Y para los métodos que se aplican, ¿no?, en química analítica, han visto ustedes que se trabaja con cantidades muy pequeñas. Entonces necesitamos ese tipo de resultados. Por ello, este equipo es de bastante sensibilidad y debe ser usado, ¿no?, teniendo en cuenta ciertas pautas. Entonces, yo aquí les he colocado las pautas que debemos tener en cuenta de manera práctica para aplicar en el laboratorio. Cuando estemos en el laboratorio de química analítica, ¿no?, frente a una balanza analítica. Luego, vamos a hablar en una segunda parte ya de la calibración. Pero en sí la calibración de la balanza analítica lo hace generalmente, ¿no?, un personal especializado, ¿ya? No lo hacemos o no lo hace el usuario que normalmente hace uso de la balanza analítica, sino personal especializado, porque sigue una serie de reglas, de normas, ¿ya? Es todo un método en realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de industria, se hace calibración de las balanzas, ¿no?, de manera anual o a veces semestral, y viene un particular, ¿no?, que realiza este servicio, ¿no?, y que además está certificado para hacer el servicio, ¿no? Viene con sus pesas patrón, que también están certificadas, ¿no?, y realiza la calibración de las balanzas, ¿no?, de la empresa, ¿no? Entonces, emite un certificado de calibración. ¿Listo? Entonces, nosotros o los usuarios que comúnmente pueden hacer uso de la balanza analítica no hacen la calibración, pero sí podemos realizar nosotros, si tuviéramos una pesa patrón personal, sí podríamos realizar, ¿no?, una calibración. Entonces, sería de mucha utilidad, ¿no?, porque digamos que vamos a trabajar o podemos estar utilizando, digamos, en una empresa, en un trabajo, una balanza que esté en diferentes áreas. Entonces, para nosotros certificar o tener la seguridad de que realmente el peso que nos está dando esa balanza que estamos utilizando es el correcto, podemos hacer uso de nuestra pesa patrón personal, aquella que nosotros hemos validado, ¿no?, que nosotros llevamos para nuestras pesadas. Entonces, en ese caso sí, ¿no?, nosotros podemos hacer esa calibración con nuestra propia pesa patrón. ¿Listo? Entonces, es la finalidad de esta práctica. Primero, ver la forma correcta, de manera muy práctica, de cómo se debe usar la balanza, de qué no se debe hacer, ¿no? Y en el vídeo también se muestra. Y el segundo punto es tener un conocimiento general de la calibración, ¿no?, de qué se toma en cuenta al momento de calibrar una balanza. ¿Listo? Que como les digo, eso lo hace ya un personal especializado. ¿Listo? Entonces, como siempre, el primer punto lo desarrollan objetivos. Entremos entonces a la segunda parte del fundamento teórico. Manejo adecuado de la balanza analítica. Las balanzas son instrumentos destinados a determinar la masa de un cuerpo. Las balanzas se caracterizan por su exactitud, por su precisión
y por su sensibilidad. En general, en todos los métodos de análisis químicos es necesario determinar la masa exacta en alguna etapa. Y para esto se utiliza una balanza analítica de precisión de 0,1 miligramos. Para efectuar la pesada hay que tener en cuenta lo siguiente. No pesar las sustancias directamente sobre el plato de la balanza. Utilizar un recipiente limpio y seco, un vidrio de reloj o un recipiente lo más pequeño posible. Ojo, en este caso también se utiliza, se hace uso de papel, ya sea, a veces se utiliza papel filtro, ¿ya? O también otro tipo de papeles, tipo papel mantequilla que le llaman, ¿ya? Tiene un nombre especial, no recuerdo en este momento, pero que también son muy útiles para trabajar de manera muy práctica en el laboratorio, con la balanza, ¿no? Lo importante es hacer el doblado del papel, el doblado correcto para que la muestra, en este caso la muestra sólida, no se disperse en el plato, ¿no? También, si recuerdan, a veces hacemos uso del vaso de precipitado, ¿no? Lo llevamos a la balanza analítica para hacer la pesada. El recipiente y la carga que se han de pesar tienen que estar a la misma temperatura que el entorno. Colocar el material que se quiere pesar en el centro del plato de la balanza. Miren, ese detalle también es muy importante, porque van a ver luego que en la calibración de la balanza se hacen pruebas colocando la pesa patrón en diferentes puntos de la balanza y también en el centro. Entonces es muy importante colocar nuestra muestra para hacer nuestra pesada en el centro del plato. Al acabar el proceso de medida, retirar la carga del plato de la balanza. Errores de pesada. Al intentar pesar, nos podemos encontrar que la lectura del peso sea inestable. Las causas más frecuentes de este hecho y sus posibles soluciones son: primero, manipulación incorrecta de la carga. La solución sería colocar la carga en el centro del plato. Diferencia de temperatura entre la carga y el entorno. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Aclimatar la muestra. Llevarla a una temperatura ambiente, a la misma a la que se encuentra la balanza. Miren, no podemos pesar entonces muestras calientes. También van a ver en la calibración que este es una variable más, es un factor más que se toma en cuenta, además de la presión, la temperatura. Absorción de humedad. Solución: poner un agente desecante en la cámara de pesada. Van a ver en el vídeo que les estoy colocando que hay formas de controlar ello, ¿no? Sobre todo cuando la muestra absorbe humedad. Evaporación. La solución: utilizar un recipiente con tapa. Oscilación del valor. Evitar las corrientes de aire. Eso también es muy importante. La balanza debe estar ubicada
en una zona donde no haya corrientes de aire, ¿no? Donde no haya perturbaciones del medio. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el segundo punto respecto a la calibración de la balanza analítica. Para que las mediciones de masa en una balanza sean confiables, es necesario conocer el error y las incertidumbres de la misma. Ello se logra realizando una calibración metrológica. Esta calibración consiste básicamente en realizar 3 pruebas, que son las siguientes: excentricidad, repetibilidad y linealidad, también denominada exactitud. Cada una de estas pruebas nos permite evaluar alguna característica del instrumento. A. La excentricidad. Evalúa cómo se comporta la balanza en cada uno de los puntos imaginarios del plato, donde se coloca la masa, es decir, al centro y en los 4 extremos. B. La repetibilidad. Nos refleja qué tan repetibles son las lecturas, siempre en el mismo punto. C. La linealidad. Nos permite evaluar su comportamiento de lecturas ascendentes y descendentes en puntos diferentes a lo largo de la escala. Además de ser la prueba que nos permite, al comparar con los valores verdaderos de las pesas patrón, obtener la incertidumbre y el error en la medida. Así entonces, la combinación de estas pruebas asegura la confiabilidad de la medición, al garantizar que son repetibles, reproducibles y trazables. Y los resultados que nos ofrece, es decir, el error e incertidumbre, nos permiten en la práctica profesional reducir costos y riesgos de la no calidad en las medidas. Así es, ¿no, jóvenes? En una industria de procesos, por ejemplo, en el tema de alimentos, esto es uno de los puntos que se evalúa en las auditorías, dentro del sistema de gestión de calidad de la empresa, ¿no? Que todos sus instrumentos, sus equipos, incluidos la balanza, las balanzas de la empresa estén calibrados. Esto asegura, es uno de los puntos que se toma en cuenta dentro de las normas de calidad, dentro de los sistemas de calidad. Además, ¿no?, como aquí se anota también, obviamente esto influye, ¿no?, en reducción de costos del producto que se obtiene, ¿no? Aparte, ¿no?, de los riesgos en calidad, ¿no?, de las fallas en calidad, que significaría trabajar con balanzas o con equipos que no estén calibrados. ¿Listo? Entonces, ¿hasta allí alguna pregunta? Miren, entonces, básicamente debemos tener en cuenta estos puntos, sobre todo en el tema que es manejo adecuado, que es lo que directamente concierne a lo que nosotros hacemos, ¿no?, en la práctica
en el laboratorio de química analítica. Debemos de tener en cuenta el cuidado con el que debemos utilizar, con el que debemos trabajar con la balanza analítica. Porque, como les digo, es bastante sensible. Aparte, ¿no? ¿Dónde debe estar ubicada? En una zona, ¿no?, libre de perturbaciones, de viento, lejos de fuentes de calor, obviamente, ¿no? Lejos de fuentes de humedad, sobre una mesa que le dé bastante seguridad, ¿no?, que no haya problemas de, por ejemplo, desequilibrios, ¿no?, sobre el mesón en el que está ubicado. Luego, en cuanto a la forma como nosotros trabajamos con la balanza tiene, jóvenes, 2 puertas. Debemos hacer uso de esas 2 puertas. Primero, si está cumpliendo con los requisitos de que está ubicada en una zona aislada del laboratorio, limpia, lejos de fuentes de calor, humedad, viento, sobre un mesón, ¿no?, se le da toda la seguridad, podemos hacer uso de las 2 puertas. Se abren las 2 puertas para hacer la pesada. Por un extremo entra nuestra mano izquierda, ¿no?, si somos diestros, ¿no?, con el reactivo, y por el otro lado nuestra mano derecha con la espátula. Obviamente previamente habiendo encendido con minutos previos, ¿no?, habiendo esperado a que se estabilice en 0, habiendo colocado la tara, el recipiente a pesar, ya sea una luna de reloj o ya sea un papel doblado correctamente para evitar la dispersión de la muestra, o si vamos a usar un vaso Pyrex para pesar, ¿no? Entonces, hacemos uso de las 2 puertas. Por un lado ingresa el frasco y por otro lado está ingresando el frasco con el sólido, ¿no?, y por otro lado está ingresando la espátula. Entonces, extraemos la muestra y colocamos, ¿no? Ahora, eso se hace también de una manera bastante cuidadosa, ¿no? Aún así, miren, haciéndolo de esta manera, utilizando las 2 puertas, va a haber menos riesgo de que hagamos derrame de sólido. He visto generalmente, ¿no?, que cogen el reactivo, lo tienen, ¿no?, fuera de la balanza, entonces extraen, y mientras llevan la espátula con el sólido, en ese trayecto, a veces, ¿no?, generalmente cuando recién el manipulador se está iniciando, ¿no?, en el trabajo empieza a dispersar un poco de reactivo. Y llega a la balanza, ingresa a la balanza y, ¿no?, vacía y quizás vierte, ¿no?, y quizás siguen dispersándose algunas partículas. Entonces, allí estamos, primero que contaminando el medio, contaminándonos nosotros mismos. Sabemos que un reactivo químico es de cuidado, ¿no? No debería haber dispersión de reactivo en el medio. Estamos dañando, ya perjudicando la balanza, ¿no? Si es corrosivo, queda alguna partícula impregnada o por dentro, de entre los platillos o entre las ranuras, va a producir a la larga deterioro del equipo. Entonces, debemos hacerlo con mucho cuidado. Por ello es que se debe utilizar las 2 puertas, ¿no? Entonces, tranquilamente estamos, ¿no?, con el reactivo, extraemos con la espátula y empezamos a verter en nuestro recipiente para pesar poco a poco.
dosificando con pequeños golpes, ¿no? La forma como colocan los dedos sobre la espátula también es importante. Si no cogen de manera adecuada la espátula, obviamente que al voltear, primero que van a, digamos, si quieren pesar una cantidad, puede haber exceso, ¿no? Van a, digamos, cometer error en la pesada. Luego, se puede dispersar, como les digo, dentro del mismo platillo, por ahí, ¿no? Filtrarse algunas partículas, ya dañando, ¿no?, a futuro el equipo. Entonces, incluso la forma como cogen la espátula es importante. Es siempre con el dedo índice sobre la espátula, haciendo golpes pequeños, suaves, ¿no? Entonces, tratando de que la muestra vaya vertiéndose de manera dosificada. ¿Listo? Entonces, todo ello debemos de tener en cuenta. Y luego, en cuanto a la calibración, como les decía, lo hace un personal especializado. No lo vamos a hacer nosotros, pero sí, antes de hacer nuestra pesada, vamos a verificar en la balanza ciertos detalles que nos indicarán también que está apta para darnos un buen resultado. Hay que observar primero dónde está ubicada la burbuja. ¿Han visto ustedes en las balanzas analíticas? Hay una especie de círculo, un círculo, ¿no? Generalmente está ubicado delante, en el tablero de la balanza, y dentro de ese círculo hay una especie de burbuja. Esa burbuja debe estar justo en el medio de ese círculo. Justo en el medio. Si no fuera así, eso sí se puede calibrar en ese momento. Tiene unos tornillos la balanza analítica en la base, pero hay que hacer un movimiento muy ligero. También es todo con sumo cuidado, de tal forma que se ubique la burbuja en el medio. Entonces me fijo en ese detalle. Luego, otra forma de asegurar mi pesada es trabajando con esta pesa patrón propia, ¿no? Personal. Entonces, vamos a ver luego cómo van a hacerlo con su pesa patrón. Primero, cómo van a trabajar su pesa patrón y luego cómo van a utilizarla. Entonces, respecto a la calibración de la balanza analítica, estos son los tres puntos que se evalúan, ¿no? Excentricidad, repetibilidad y linealidad. Listo, vamos a ver ahora entonces los vídeos. Pasamos a la parte 3, materiales, instrumentos, equipos y reactivos, que van a ustedes, en base a los vídeos, a poder anotar. Vamos a ver entonces un primer vídeo sobre manejo adecuado de la balanza analítica. Y allí también se está viendo incluso la pesada, la forma adecuada, los métodos para pesada de muestras. ¿Listo?
Vamos a ver entonces, aquel vídeo está explicando el uso para una balanza analítica de una marca específica. Pero generalmente en cualquier otra marca van a encontrar las mismas características, las mismas aplicaciones, ¿no? En cuanto a teclas. Entonces, vamos a ver este vídeo. Me avisan, por favor, si están viendo. ¿Sí todos pueden ver, jóvenes? Sí se ve, profesora. Ok. Miren, es una balanza muy típica, una balanza analítica que nosotros ya conocemos, ¿no? En laboratorio. Pero bueno, acá esta es una de la marca Mettler Toledo. Pero como les digo, generalmente todas tienen las mismas funcionalidades, ¿no? En cuanto a teclas. Entonces, como referencia a esta balanza. Un minuto el audio, un poco bajo. Capacidad 210 gramos, capacidad de lectura 0 gramos. Procedimiento. Asegúrese de que la balanza esté bien nivelada. Para ello, revise que la burbuja del indicador de nivel en el centro del sensor. Confirme que el equipo esté conectado y que el voltaje de corriente sea el requerido. 110 voltios. En ese caso, ¿no? Se enciende la balanza. La balanza al encenderse está ajustada en la unidad gramos. Si necesita una unidad de peso, miligramos, síguele presionando las flechas de desplazamiento izquierda-derecha. Proceda a cargar. Para ello, asegúrese que utilice el modo OT. Realice su pesado, colocando los objetos para pesar en el plano de pesar. Recuerde cerrar las ventanas laterales durante el proceso. En el display aparece el peso correspondiente. Al terminar, apague la balanza presionando el botón O, presión larga. Y asegúrese de que no queden restos de lo que ha pesado sobre el platillo, cuerpo de la balanza o el mesón. Listo, entonces miren, de manera muy sencilla, aquí la operadora está explicando. Y esas pautas, como han visto, ese procedimiento deberíamos seguir, pero muchas veces, quizás por tiempo o distracción, a veces no lo hacemos, ¿no? Yo he visto varias veces en laboratorio la balanza dentro del platillo lleno de partículas, de reactivo. Y nadie le ha pasado una brocha, ¿no? Entonces está dañándose la balanza. Ya se ve por ahí, ¿no? Zonas en las que está habiendo corrosión, habiendo óxido. Entonces se va deteriorando la balanza. Luego han visto la forma correcta. Muchas veces veo también que no se usan las dos puertas. Por eso hacía bastante hincapié en ello. Han visto la operadora apertura las dos puertas. Ok, señorita.
Ya, no se preocupe. Ingresa por un lado el reactivo y por otro lado la espátula. Entonces, miren, de esa manera extraemos el reactivo. Yo comúnmente veo que cogen el reactivo y están llevándolo, ¿no?, de fuera hacia adentro, ¿sí? Entonces, por ahí los derrames o podría haber accidentes, ¿no? ¿Listo, jóvenes? Entonces, tengamos en cuenta ello. Voy a colocar un vídeo adicional donde explica más a detalle sobre el tratamiento de la muestra. En el caso de muestras sólidas que absorben humedad. ¿Ya? Esto como un adicional, porque me parece interesante que también tengan conocimiento. Un minuto. ¿Se puede ver, jóvenes? ¿Me avisan, por favor? Sí se ve, profesora. Ok, gracias. Entonces,
Veamos este siguiente vídeo, que es más específico sobre medición de masa. Una operación bastante común en el laboratorio es la medida de masa. En la mayoría de los análisis se utilizan balanzas analíticas para obtener pesadas con una gran precisión. Las balanzas de laboratorio de tipo granatario son menos precisas y solo se deben usar cuando las exigencias de fiabilidad no son críticas. Para minimizar los errores de medida de masa, las balanzas se tienen que situar sobre superficies estables y pesadas. Así, se reduce el efecto de las vibraciones del medio adyacente y se tienen que mantener en una posición nivelada. Nosotros solo nos referiremos a la pesada en balanza analítica con una desviación estándar de 0,1 miligramos. Existen dos procedimientos para hacer la medida de una masa dependiendo de si el material que se tiene que pesar es una sustancia higroscópica, es decir, una sustancia que absorbe rápidamente humedad del aire, o no lo es. Estos dos métodos son la pesada por diferencia y la pesada directa, respectivamente. Antes de empezar a pesar, hay que comprobar que la sustancia que queremos pesar no excede el límite de la capacidad de la balanza. Es importante mantener la balanza limpia. Por ese motivo, siempre antes de utilizarla, limpiaremos el plato con un pincel. Pretratamiento. En caso de pesar sólidos higroscópicos o que los resultados de la analítica se refieran a muestra seca, el primer paso es secar y dejar temperar la muestra que se tiene que pesar, para que la humedad de la atmósfera no afecte los resultados. La forma adecuada de llevar a cabo este pretratamiento es la siguiente. Se coloca la muestra dentro de un pesasustancias, se pone el pesasustancias abierto dentro de un vaso de precipitados cubierto con un vidrio de reloj. Esta disposición protege la muestra de una contaminación accidental y además permite la entrada de aire. Se coloca la muestra en una estufa entre 105 y 110 grados centígrados durante una hora para eliminar la humedad del sólido. Se tapa el pesasustancias y se saca del vaso de precipitados y con unos guantes se coloca en el interior de un desecador. Se destapa el pesasustancias y se tapa el desecador desplazando la tapa lateralmente. Método de pesada por diferencia. Se utiliza este método cuando la muestra que se tiene que pesar es una sustancia higroscópica. En este caso es imprescindible hacer el pretratamiento de la muestra. Una vez que se tiene la muestra seca y temperada, el siguiente paso es hacer la pesada. Sacamos el pesasustancias del desecador y lo tapamos. Se debe manipular con unos guantes para no dejar huella. Pesamos el pesasustancias con la muestra que queremos pesar. Se transfiere la muestra directamente del pesasustancias a un recipiente seco, puede ser un vaso de precipitados o bien un vidrio de reloj, dando pequeños golpes. A continuación, se pesa de nuevo el pesasustancias con el contenido residual. La diferencia entre las dos pesadas es la cantidad de muestra que se ha transferido. Se debe realizar la operación de transferir la muestra del pesasustancias al recipiente tantas veces como haga falta hasta alcanzar la masa deseada. Método por pesada directa. Se utiliza este método cuando la muestra a pesar no es higroscópica. En este caso no es necesario el pretratamiento. Colocamos un recipiente limpio y seco, que puede ser un vaso de precipitados o un vidrio de reloj, sobre el plato de la balanza. No se debe pesar nunca la sustancia directamente sobre el plato de la balanza. Así se protege la balanza de la corrosión y se puede recuperar todo el producto pesado. Para manipularlo, es preciso utilizar unos guantes para evitar que las huellas dactilares cambien la masa. La masa
la medida de la masa. Cuando se lleva a cabo la lectura, hay que mantener las ventanas cerradas para evitar las corrientes de aire. En el caso de tener sólidos sobrantes de una pesada, no se pueden devolver nunca al recipiente de origen, ya que se podría contaminar. ¿Listo? Entonces, nuevamente aquí el vídeo nos está haciendo referencia primero a los dos tipos de balanzas que podemos encontrar en el laboratorio, ¿no? La balanza granataria y la balanza analítica. La granataria, que nos da valores con 3 decimales, que nos da un menor grado de precisión o de exactitud, ¿no? Y la balanza analítica, que nos da mucha mayor precisión y exactitud, ¿no? Y generalmente la usamos, ¿no? Específicamente en los análisis analíticos es de mucha utilidad, ¿no? ¿Qué más? También nos está hablando de las formas de pesar muestras sólidas, ¿no? Una forma directa, una forma indirecta. Luego, ¿qué sucede si esta muestra sólida, esto como un punto adicional, ya a tener en cuenta para conocimiento de ustedes, ¿no? ¿Qué sucede si esta muestra sólida es higroscópica? Entonces, miren, primero hay que llevar a secar la muestra, ¿no? Para eliminar la humedad. Explica la forma, cómo debe colocarse la muestra dentro de la estufa y luego llevarla al desecador. No debe mantenerse en el desecador para que no vuelva, ¿no?, a absorber humedad del medio. Entonces, en el momento que vamos a hacer uso de la muestra, que vamos a pesar cierta cantidad, recién retiramos la muestra del desecador. ¿Ya? Entonces, esto también nos va a dar un resultado fiable, ¿no?, en nuestra pesada. ¿Ya? Por ejemplo, les comento, en procesamientos de harinas, de pescados, se mantiene las muestras que se han trabajado, por ejemplo, en desecadores, ¿no? Algunas muestras de ciertos lotes, por ejemplo. Porque normalmente en el laboratorio se están evaluando todos los días la calidad de los lotes que se están obteniendo. Entonces, los analistas, ¿no?, guardan contramuestras, también le llaman, ¿no?, en un desecador. Entonces, ellas nos van a servir para obtener pesadas fiables, ¿no? Estas contramuestras que deben estar bien preservadas, ¿no? Y un desecador es el adecuado, ¿no?, el óptimo, para evitar alteraciones de masa por efectos de humedad. En caso que la muestra sólida no sea higroscópica, entonces sí podemos hacer una pesada directa, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso como un detalle adicional, ¿ya?, que es importante que ustedes conozcan, ¿no?, en temas de pesada de sólidos, de muestras sólidas. Ahora sí, vamos a pasar a ver un vídeo demostrativo sobre lo que respecta a calibración de la balanza analítica. Vamos a verlo entonces directamente.
fue la señal, creo, jóvenes. A ver. Me avisan, por favor, si todos pueden ver. ¿Sí? ¿Están viendo, jóvenes? Sí. Ok. Listo, entonces vamos a ver aquí ya respecto al segundo punto, que es calibración de la balanza analítica, que como les digo, lo hace un personal especializado. Listo, entonces, miren, aquí el operador está explicando las variables básicas para calibrar una balanza. Ojo, están de acuerdo a una norma, ¿no? En el caso de nuestro país, ¿quién está dando estas normas? ¿O quién se encarga? ¿Quién es la entidad encargada de estas normativas? Es el INACAL, ¿no? Entonces, si ustedes entran a la página del INACAL, van a encontrar las diferentes normativas, ¿no?
para calibración de diferentes instrumentos, además, no solo de balanza, ¿no? Entonces, como les digo, el personal que realiza esta calibración de las balanzas y que emite esta certificación lo hace en base a una norma y en base a estos criterios. ¿Listo? Vamos a ver ahora cómo elaborarían ustedes su pesa patrón. Pasemos entonces a la parte 4 del procedimiento experimental. Entonces allí van a detallar, ¿no?, respecto al primer vídeo, el procedimiento seguido. Análogamente, en 4.2, respecto a la calibración de la balanza analítica con pesas patrón. En el 4.3 vamos a ver la calibración de la balanza analítica con una pesa patrón obtenida personalmente. ¿Qué van a hacer, jóvenes? Primero, van a seleccionar un objeto con las siguientes características físicas. Que no sea poroso, que no sea o que no dilate, que no sea susceptible de absorber humedad y que tenga una de sus caras por lo menos plana. Acá les coloco como ejemplo una piedra de cuarzo pulido. Podría ser. O cualquier otro objeto que ustedes tengan en casa que cumpla con estas características. Entonces, escogen ese objeto, ¿ya? Ustedes lo buscan de lo que tengan en casa que cumple esas características, o una piedra de cuarzo pulido. ¿Qué van a hacer entonces? ¿O qué se debería hacer? En una balanza de calibración conocida, pesar el objeto seleccionado. Anotar su masa considerando 4 decimales. Con un lapicero marcador de vidrio o de metal, grabar en el objeto su peso y modificar el último dígito por 2 o 4 unidades. Conservar la pesa patrón elaborada en un contenedor que la proteja de la humedad, polvo u otros agentes externos. Puede ser una cajita, ¿no? Luego, ¿cómo funciona? ¿De qué manera utilizamos nuestra pesa patrón en laboratorio? Con ella vamos a obtener un factor de corrección de la balanza que usemos, donde estemos. Entonces, al hacer uso de otras balanzas, podemos obtener el factor de corrección de dicha balanza de la siguiente manera. El factor de corrección de la balanza que usemos va a ser igual al peso de nuestro patrón entre el peso de la lectura. Si son iguales, el factor de corrección será igual a 1. Y si no son iguales, será mayor a 1 o menor a 1, ¿no? Entonces, aquí les coloco, W patrón es la masa de la pesa patrón elaborada, propia. W lectura es la masa de la pesa patrón dada por la balanza en uso. Entonces, la división entre ambos resultados me dará el valor del factor de corrección. Luego, si el cociente de dichos datos no es 1, multiplicar ese factor de corrección por los datos de pesadas
obtenidos con dicha balanza. Entonces, primero, ¿cómo me va a servir a mí esa pesa patrón que yo mismo voy a elaborar? Voy a cualquier balanza, ¿no?, que yo vaya a utilizar y coloco peso de mi pesa patrón en esa balanza. Voy a obtener un valor. Aparte, yo tengo el peso de mi pesa patrón, ¿no?, marcado allí, ¿no?, en el objeto, marcado en la pesa. Entonces, hago esa división, ¿no?, de la pesa patrón entre el peso que me ha dado la pesa patrón en esa balanza. Con ese valor que obtengo, si es diferente de 1, cualquier otro peso que yo haga en esa balanza, debo multiplicarlo por ese factor de corrección. ¿Listo? Entonces, esa es la forma como ustedes obtendrían su propia pesa patrón. ¿Bien? Entonces, lo que les propongo es intentar elaborar esta pesa patrón. Calibrarla o tener el dato de la pesa con 4 decimales, no sé si sea tan factible, pero por lo menos pueden seleccionar, ¿no?, el objeto. ¿Cuál sería su pesa patrón? ¿Cuál podría ser? ¿Qué objeto podría ser que cumpla con esas características? Y lograr obtener un peso, ¿no?, y rotularlo en este objeto. Entonces, esa es la idea de la práctica, ¿no? Realmente, en lo presencial hubiera sido lo ideal, ¿no? Hubieran tenido una balanza calibrada de la universidad y hubieran podido, en base a ella, obtener el peso de su pesa patrón propia, ¿no? Miren, pero les propongo que intenten, por lo menos, escoger, seleccionar el objeto y obtener un peso. No sé, alguna balanza que puedan tener acceso. Quizás de alguna, yo qué sé, de algún mini market, de alguna tienda que tenga una balanza que al menos dé algunos decimales, ¿ya? Y poder grabarlo en la pesa patrón. Entonces, es lo que les propongo. No sé qué tan factible sea lograr ello. A ver, les pregunto, jóvenes, ahora. ¿Escuchan, jóvenes? ¿Están ahí, jóvenes? Sí, Miss. Sí lo escucho. Ok. Entonces, miren, es lo que les propongo. No sé qué tan factible sea, por lo menos escoger el objeto y tratar de determinar un peso. Sí, en la zona donde se encuentran, no sé, les pregunto, ¿no? En caso alguien tenga mucha dificultad para hacer este trabajo de la práctica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Es factible? Mínimamente seleccionar el objeto y asignarle un peso, ¿ya? Con alguna balanza que tengan cercana, ¿no?, o que tengan acceso en algún market o en alguna tienda, y que les dé cierta cantidad de decimales y grabarlo allí, en la pesa patrón. ¿Sí? Me envían esa fotografía
¿Listo? Como parte de la práctica. Como les digo, bueno, en laboratorio de química analítica, ¿no? En las prácticas de analítica son un poco más exigidas, ¿no? Piden muchos detalles que lamentablemente por trabajar así, ¿no? De manera virtual no son muy factibles, pero por lo menos tratamos de, digamos, hacer el intento, ¿no? O tener mínimamente, trabajar lo más importante. ¿Listo? Entonces, pasamos a la parte 5, esquema del experimento. ¿Ya? Entonces, allí pueden colocar imágenes, detallar, ¿no? De los vídeos que han observado, ¿ya? Complementar. En la parte 6, resultados obtenidos. En 6.1, respecto al manejo adecuado de la balanza analítica, les estoy pidiendo que me desarrollen un organizador gráfico que explique el procedimiento. ¿Ya? Complementen la información recibida. Siempre investiguen y complementen, ¿no? En 6.2, respecto a calibración de la balanza analítica con pesas patrones de fábrica, que es lo que observaron, ¿no? También desarrollen un organizador gráfico que explique el procedimiento. ¿Ya? Pueden colocar allí, como les digo, partes adicionales, párrafos adicionales, contenido adicional, si hay algunas ecuaciones, pueden colocarlo, ¿ya? Complementar. Eso a criterio de cada uno. Y en la 6.3, respecto a calibración de la balanza analítica obtenida personalmente, ¿ya? Elaborar su propia pesa patrón, según el procedimiento indicado, y enviar una fotografía de la misma. Como les digo, mínimamente escojan el objeto, ¿ya? Determinen el peso, ¿ya? Con algunos decimales, y grábenlo en la pesa patrón. ¿Ya? Y colocan una fotografía. ¿Listo? Luego ya complementan parte 7, observaciones y conclusiones, y parte 8, su webgrafía. Su webgrafía consultada. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre lo que tienen que hacer? ¿Sí está claro? Sí, señorita Mariela, ¿me escucha? Sí, se le escucha, Miss. Ok. Como están calladitos, no sé si están o no están. Ya, entonces sí está claro, todos jóvenes. Si nadie me dice nada, a ver. ¿Puede explicar de nuevo los resultados, Miss? Ok. Entonces, respecto a la primera parte, sobre manejo adecuado de la balanza analítica, les estoy pidiendo un organizador gráfico. Ya, en otras palabras, esquemas, ¿no? Organizadores gráficos, flechas, no sé, cuadros, llaves, arañas, diferentes tipos de organizadores gráficos. El que ustedes consideren a su criterio que se adapta para la información para explicar el manejo adecuado de la balanza analítica. Sí, con todos los puntos que hemos tocado, incluido lo que han visto en el vídeo, ¿no es cierto? Lo que han visto en el vídeo. O en los vídeos, porque les he puesto 2, ¿no es cierto? Entonces, lo explican, pero a través de un organizador gráfico. ¿Ya? Luego, en 6.2, de igual forma, respecto a la calibración de la balanza analítica con pesas patrones de fábrica, que es lo que vieron en el vídeo. De igual forma,
utilicen un organizador gráfico para explicar las pautas, ¿no? El procedimiento. El procedimiento que se sigue para la calibración de la balanza analítica. ¿Vieron? Hay varias partes, ¿no? Entonces, detallen, pero utilizando un organizador gráfico. Luego, respecto a calibración de la balanza analítica, con pesa patrón obtenida personalmente. Ahí se ha olvidado una palabra. Con pesa patrón obtenida personalmente. Les estoy proponiendo que elaboren, que escojan el objeto mínimamente. ¿Cuál sería el que cumple con estas características? Que no sea poroso, que no dilate, que no absorba humedad, que tenga un lado de sus caras o un lado plano, ¿no? Para que sea estable cuando lo coloquemos en el platillo de la balanza. ¿Qué objeto pueden escoger? ¿Cuál sería su pesa patrón? Allí les coloco como un ejemplo una piedra de cuarzo pulido, ¿ya? Que sí es conseguible, ¿no? Es accesible. Luego, que intenten obtener su peso de alguna balanza, de algún, no sé, mini market, de alguna tienda que tenga una balanza electrónica, ¿no? Tendría que ser que nos dé decimales, ¿ya? Y grabar ese peso en el objeto, ¿ya? Entonces, ellos de una manera, como les digo, representativa, ¿no? Porque lo ideal es que tiene que hacerse en una balanza calibrada, ¿no? En una balanza calibrada, para que ese peso sea válido, ¿no? Ya, pero aquí lo estamos haciendo para que practiquen cómo deberían hacerlo, ¿no? Ya, cómo deberían hacerlo. Y, bueno, cuando tengan ya la oportunidad de estar presencialmente en los laboratorios de la universidad, en el laboratorio de química analítica, ya tienen escogido, ¿no? Su objeto, su pesa patrón, y simplemente obtienen el dato, ¿no? De una de las balanzas calibradas de la universidad, ¿no? Y colocan ese dato real y ya pueden utilizarlo, ¿no? Como su pesa patrón personal. ¿Listo? Entonces, eso es lo que deben colocar en resultados. ¿Sí está claro? Ahora sí, señorita. Sí, mis gracias. Sí. Listo. Eso es lo que tienen que hacer, ¿ok? ¿Todo claro, jóvenes? Listo. Si no hay preguntas, paso a una última asistencia para cerrar nuestra práctica de hoy. Araceli Perca, ¿pudo ingresar? Araceli Perca. Presente, Miss. Buenos días, señorita. Eduardo López. Presente, profesora. Oh. Buenos días,